Midjourney. Este libro trata sobre si realmente es necesario o útil el estudiar literatura en nuestra época moderna. Y pues el autor da sus puntos de vista, sus argumentos y muchos ejemplos a lo largo del libro. La estructura de este libro se basa en una serie de ejemplos, de puntos de los capítulos, en los que da su opinión, su tema en específico, ya sea como el tema en que se trata, y pues algunos ejemplos de autores o libros o leyendas urbanas que tienen sobre ese tema. Lo primero es el que es, dice, el que no ha, no es. Y es un proverbio italiano del siglo XIV. Y este proverbio dice que la apariencia tiende a ser más importante de lo que uno es en realidad. ¿Esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, si una persona, en nuestra sociedad al menos, tiene un buen puesto, tiene poder, tiene dinero, un buen coche, va a ser mucho más importante o más reconocido en nuestra sociedad que una persona que sabe, por el simple hecho de saber. Y bueno, otro proverbio también dice que iban dos peces jóvenes nadando por un río y se encuentran en su camino a un pez viejo. Le dice: ¿cómo está el agua, jóvenes? Y ellos no le toman atención y se van nadando, y uno le dice al otro, un poco después, ¿qué es el agua? Y te pones a pensar que las cosas más simples, las más cotidianas, las más importantes en tu vida o en tu vida diaria más bien, son las que a veces no le das importancia, a las que son más complicadas de entender o de explicar, y en las que se basa básicamente la filosofía moderna, ¿no? Pues bueno, también otra cosa que se trata en el libro es si la literatura se debería monetizar, por qué se vende, o por qué el arte se le da un precio, un valor. Porque bueno, en nuestra cultura todo tiene que tener un valor, nuestra cultura es materialista, nuestra cultura es un poco codiciosa. Lo que trato de explicar aquí es que, bueno, muchos autores, por ejemplo, Tommaso Campanella con su libro La ciudad del sol, y Tomás Motto con su libro Utopía, del siglo XVI y XV respectivamente, nos dicen que la sociedad ideal es una en la que no se le da importancia al dinero, a las cosas materiales, sino más a la expresión, al sentimiento, al arte. En ese tipo de libros se dicen ciudades, por ejemplo, en las que el oro se le despreciaba tanto que se utilizaba para hacer inodoros, ¿no? Entonces, pues siento que esta es una parte que nuestra sociedad claramente no tiene y debería ser importante, porque al menos ahora vamos a esto. ¿Qué tan importante es la literatura o el arte en general? ¿Y qué tan importante sería, tan valioso para nuestra sociedad tendría el estudiar o dedicarse a fondos al arte, a difundir el arte, a expresarse sentimientos mediante el arte? Porque básicamente es el arte, son sentimientos, ideas, música, cultura, literatura, como sea. Y pues al menos yo considero que en nuestra sociedad actual no tiene una utilidad concreta el estudiar algo como literatura o artes. ¿Por qué? Porque pues precisamente, como ya dije, nos basamos más como en lo material, en lo económico, por así decirlo. Vale más un médico, un abogado, un ingeniero, que un artista. En el siglo XVI, por ejemplo, podía, porque era una profesión realmente reconocida, un artista se le daba valor al arte, al sentimiento, a la expresión. Ahora no tenemos nada por qué expresarnos, por qué revelarnos ante nada. Por lo tanto, pues no es importante. Y pues sí siento que no es algo en la que valga la pena, al menos ahora, dedicar su vida. En cuanto a la clase, siento que es importante porque, pues, bueno, el arte no es una expresión, sino a uno mismo. Junto con las otras materias de filosofía y todo eso, nos ayuda a entendernos hacia dentro de nosotros, hacia nuestra mente, nuestros sentimientos, a conocer nuestro carácter, nuestras personas. Por eso es importante, para poder comprender más a fondo, más
no tan seco, no tan lógico, sino más expresivo, más emotivo. Y pues básicamente por eso siento, o sea, es importante al menos esta materia para nuestra formación, pero no dedicarse tanto profesionalmente. Si bien en Estados Unidos es una de las carreras mejor pagadas, pero ¿por qué lo es? Porque no hay, a nadie ya le interesa básicamente estudiar eso, o sea, enfocarse al arte. Por eso es tan buscado y tan solicitado. De igual manera, al menos este libro creo que vale la pena leerlo. ¿Por qué? Porque nos ayuda también como a entender el sentido de por qué estamos haciendo. Nuestra pregunta como jóvenes es siempre al profe: ¿para qué nos va a servir esto en la vida, no? Y pues sí, es una pregunta que siempre se te hace. Vas a dedicar tanto tiempo, un semestre completo, a estudiar eso, al mínimo saber para qué te va a servir en la vida. Y pues siento que esto te ayuda bastante a alcanzar a comprender más el sentido, el porqué de este curso al menos, y el porqué de estudiar literatura, de estudiar artes. Y pues bueno, básicamente en conclusión es eso. Es importante, sí, pero no, la sociedad actual no se le da tanta importancia como debería, como le daba antiguamente. Ya no es lo mismo un autor de este tiempo que busca hacer un bestseller para vender millones de copias y no se basa tanto en el hecho de hacer el arte por el arte. Justo como Kant decía, no se debe comercializar la libertad de expresión, el pensamiento. Y pues básicamente es todo por ahora. Deberemos vernos próximamente en un futuro.